Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de noticias sobre criptomonedas de la página web Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir comentando las últimas noticias y por supuesto actualizando nuestro análisis técnico. El mercado durante esta semana ha estado bastante lateral, pero hay bastantes cosas que merece la pena comentar. Así que sin más vamos a empezar, pero como siempre os recomendamos que os paséis por la página web Dinero y Trabajo, donde podéis encontrar toda la información relevante al mundo financiero y al mundo de las criptomonedas. Y comenzamos el día de hoy con una noticia muy interesante que dice que el Banco de Francia estudiará la emisión de su propia moneda digital en 2020. En esta ocasión, pues es Francia el país que se suma a esta nueva tendencia. La semana pasada comentamos cómo otros países, en este caso pues de Asia y de Oriente Medio, también se querían sumar a esta nueva ola de adopción en la que van a empezar a salir monedas digitales nacionales, y es la verdad una tendencia que poco a poco se va a ir extendiendo hacia el resto de países, porque es lo normal. Básicamente esta innovación tecnológica ha traído consigo los criptoactivos, las criptomonedas, y aunque es cierto que las criptomonedas como tal que nosotros conocemos tendrán una dura batalla para poder ser adoptadas y poder ser utilizadas como medio comercial, sí es cierto que la tecnología va a ser muy útil para que los estados hagan su propia moneda nacional y tengan el control de la moneda. Entonces, de alguna forma será como un dinero fiduciario, como el dinero que ya conocemos, pero en vez de ser físico, pues será digital. Y eso también hará que los países tengan un control total sobre digamos, los números que hay en la economía, y con ello también pues planean evitar la economía sumergida, que es uno de los principales problemas, ¿no?, que ven este tipo de entidades. Así que bueno, es muy interesante ver cómo el Banco de Francia se suma a esta iniciativa. Dicen que van a estudiar durante el próximo año, pues de una forma seria y metódica, todo lo relacionado con esta tecnología, y que Francia se considera un país de innovación tecnológica. Así que bueno, si efectivamente siguen ese rumbo, sin duda alguna, cuando China lance su propia moneda digital y otros países lo hagan, Francia irá detrás de estos países y bueno, seguramente eso haga, como ya venimos comentando, que el año que viene sea un año muy alcista para Bitcoin. Y otra noticia muy interesante relacionada con el mundo de la minería es que los mineros de Bitcoin podrían tardar hasta 3 años en recuperar su inversión, según un analista. Hay que decir que el análisis de este analista está hecho con el precio actual de Bitcoin, que está en unos $7.000, ¿no? Entonces, al precio actual de los equipos de minado, se tardaría unos 3 años en recuperar la inversión. No obstante, sí que es cierto que esta es una noticia porque hay un cierto miedo, cierta preocupación en el mercado con el hecho de que si el precio sigue cayendo es posible que la minería no sea rentable, que los mineros capitulen y que por tanto la red se vea seriamente perjudicada. No obstante, el precio de Bitcoin seguramente volverá a subir muy pronto, con lo cual los mineros tardarán bastante menos tiempo en recuperar esa rentabilidad. Sí que es cierto que una caída de Bitcoin hacia nuevos mínimos, hacia niveles de precio más bajos, podría ser bastante perjudicial para el mercado, y sí, pues que podría traer un pánico bastante importante, pero aún así la minería va a seguir funcionando, porque si llega a producirse esa caída y llega a haber empresas de minería que capitulan, habrá otras empresas de minería que les sustituyan, eso está claro. Teniendo en cuenta cuál es la situación general que está tomando el mercado, y teniendo en cuenta que el año que viene se ve como un año muy importante para la adopción de las criptomonedas, igual que este año ha sido un año que se preveía muy importante para la regulación, al final no ha sido tan importante en cuanto a marco regulatorio, pero sí que se han puesto, digamos, puntos importantes para que el año que viene se suceda todo de una forma más fluida y efectivamente pues veamos un Bitcoin de nuevo alcista y por supuesto pues unos mineros de nuevo rentables. Y otra noticia bastante interesante del medio Cripto Noticias dice que Bitcoin es una inversión mucho más atractiva para los millennials que para las demás generaciones. Y esto es bastante normal, teniendo en cuenta que los millennials es la generación que más ha sufrido con la crisis, la que más dificultad ha tenido para crecer profesionalmente y la que más, digamos, ha tardado en poder desarrollarse, ¿no?, en el mundo laboral por la crisis económica tan dura que hemos vivido estos últimos 10 años. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que también bajo un futuro un poco inestable en el que
personas, chicos jóvenes, han empezado a trabajar tarde y además eh, están un poco preocupados por el futuro de sus pensiones y si efectivamente llegarán a cobrar algún día una pensión, pues es normal que una inversión como el Bitcoin, que promete una alta rentabilidad en el largo plazo, sea muy interesante para estas nuevas generaciones, también teniendo en cuenta que, como decía en el vídeo anterior, las nuevas generaciones están muy acostumbradas a trabajar con activos digitales y concretamente los millennials, pues es la generación que ha vivido prácticamente todo el avance tecnológico, desde que eran muy pequeños, pues el Spectrum hasta los ordenadores de hoy en día, ¿no? Entonces es normal que estando más acostumbrados a tratar con cosas digitales y también con activos digitales en videojuegos y otros medios, es normal que sientan también más atracción por las criptomonedas y también por la tecnología, ¿no? Que es realmente lo interesante, que tanto esta generación como la que viene después, la generación Z que se conoce, pues sean programadores que hagan cosas muy interesantes con esta tecnología y que eso nos va a beneficiar a todos y nos va a hacer a todos la vida más fácil. Y otra noticia muy interesante, en este caso relacionada con la blockchain en España, es que se anuncian los primeros premios nacionales de blockchain para 2020. Por primera vez se va a premiar al mejor proyecto, a la mejor empresa y a la persona más influyente. Es un premio que probablemente a partir del año que viene se empieza a dar todos los años y es muy interesante porque eso también va a motivar de alguna forma, ¿no? Que se creen nuevas empresas y nuevos proyectos, aunque solo sea con el objetivo de participar en este concurso, tener este premio. Y por supuesto, pues bueno, eso es muy interesante porque todo lo que sea avanzar en el uso de la tecnología es lo que realmente va a hacer que el mercado madure y que, como luego veremos en análisis técnico, pues el mercado deje de ser tan especulativo y digamos tan errático y por fin comportarse como un mercado sano, un mercado maduro y un mercado en el que se pueda operar al mismo tiempo que se pueda invertir en empresas con proyectos interesantes con nuevas tecnologías y en fin, en definitiva, pues lo que es un mercado maduro y un mercado consolidado. Otra noticia muy interesante dice que según Bank of America, Ripple es un ejemplo de innovación. Es cierto que Ripple es un ejemplo de innovación, pero de innovación específicamente bancaria, obviamente, ¿no? El ejemplo de innovación tecnológica sería Bitcoin, sería Ethereum, y aunque sí es cierto que Ripple tiene una tecnología muy potente y no en vano es la criptomoneda que más se usa para transacciones, también ha sido pensada para ello, ¿no? Únicamente y exclusivamente para servir como medio monetario, no tiene la capacidad que tiene Bitcoin de ser una reserva de valor ni otra función, simplemente es esa, un instrumento de los bancos, ¿no? Sí que es cierto que es un instrumento de los bancos y para los bancos, que mucha gente no considera siquiera una criptomoneda, aunque bueno, eso ya es subjetivo y no vamos a entrar ahí. Sí que es verdad que bueno, lo interesante que hay que comentar aquí es que el Banco de América dice que Ripple es una innovación, pero en realidad la innovación tecnológica ya se produjo anteriormente. Lo que pasa que lo que ha hecho los bancos con Ripple es adaptar esa nueva innovación tecnológica a su terreno, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es como una adaptación. La innovación ya se había producido por otra parte y la innovación verdadera que son las bases de datos descentralizadas son algo que ellos no quieren, digamos, adquirir del todo porque Ripple realmente es una moneda que está bastante centralizada y tiene una emisión controlada. Entonces, realmente la innovación no estaba ahí, la innovación vino antes. Aquí, según Bank of America, se le quiere dar a Ripple una categoría innovadora que realmente no tiene. En parte sí, porque como digo, la tecnología es muy avanzada, pero en parte no, porque no es realmente una tecnología original hecha por Ripple, sino que está basada en una tecnología que ya surgió antes y que además, pues, en otro sentido, está bastante criticada según les conviene y apoyada, como en este caso, según les conviene también. Y otra noticia muy interesante es que según Deutsche Bank, las criptomonedas van a reemplazar al dinero en efectivo para 2030. Esto es algo que está ya cada vez más claro. Ahora ya ha llegado un momento en el que, o sea, antes digamos que los economistas y las personas seguidores de Bitcoin, de esta tecnología, ya lo decíamos, pero ahora ya ha llegado un momento en el que las propias instituciones también lo están diciendo, porque es algo evidente. Es cierto que, como hemos comentado antes, los propios gobiernos son los principales interesados en que exista el dinero digital. El dinero físico
va a desaparecer y llegará un momento en el que simplemente pagaremos todos a través de una aplicación de móvil. Es lo más común será y lo más normal, teniendo en cuenta pues la tendencia general que está teniendo la tecnología y también pues teniendo en cuenta que ahora prácticamente pues cualquiera tiene acceso a un teléfono, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Ya veremos también cómo la tecnología blockchain favorece la inclusión de los sistemas bancarios en países menos desarrollados y cómo pueden gestionar esa tecnología, cómo efectúan las transacciones. Esas son cosas que son a más largo plazo y ya se irán viendo. Concretamente aquí Deutsche Bank dice que para 2030, probablemente sea incluso antes, pero bueno, es interesante de comentar porque son bancos importantes que dan noticias relacionadas con la inminente adopción de las criptomonedas. Y otra noticia muy interesante, esta vez del medio Cointelegraph, dice que Nike patenta un sistema para tokenizar los zapatos en la cadena de bloques de Ethereum. Esto es una muy buena noticia porque significa que Nike, que es una gran empresa, es otra empresa que se suma más al tema este de la cadena de bloques, a las nuevas tecnologías. Y bueno, el tema de que usen la cadena de bloque de Ethereum, pues también es muy interesante porque Ethereum es una criptomoneda que ha sufrido muchísimo desde este último año, estos últimos 2 años, desde 2017, al final de 2017 cuando tuvimos esa gran tendencia alcista, cuando Bitcoin alcanzó $20.000. Desde entonces Ethereum se ha debilitado muchísimo y sí es cierto pues que bueno, el apoyo de grandes empresas a esta plataforma y la participación de grandes empresas en esta plataforma sin duda harán que el precio se recupere, aunque este tipo de noticias no están teniendo repercusión en el mercado realmente y hasta que no veamos una adopción verdadera en la que efectivamente las personas tengan ya una capacidad real de, mediante una aplicación, entrar al sistema, a la cadena de bloques, adquirir monedas y tengan un incentivo para utilizar las criptomonedas, entonces ahí realmente veremos el efecto en el precio. Mientras tanto, lo único que vamos a ver es pura especulación. Para eso utilizamos el análisis técnico, para ver cuál es la dirección más probable que pueda tomar el precio. Pero realmente nosotros lo que queremos es que haya adopción, que las criptomonedas sean algo normal en la vida de la gente y noticias como esta, pues la verdad es que son bastante interesantes con ese fin. Y para finalizar, vamos a volver al análisis técnico, el cual, pues bueno, la verdad es que no hay muchas cosas interesantes que añadir, teniendo en cuenta que el mercado, desde el último análisis que realizamos, en el cual dijimos que el precio debería aguantar esa línea de soporte para poder considerar que estamos todavía en una tendencia alcista después de este patrón de reversión, pues efectivamente el precio se ha movido de forma totalmente lateral durante esta última semana. Realmente he estado esperando a ver si hacía algún movimiento importante. Al ver que no se producía, pues bueno, hay noticias interesantes que comentar y por eso ya las hemos comentado. Y ahora vamos a ver qué nos está diciendo el precio, este movimiento lateral. Tenemos este soporte principal, esta línea de cuello, que aún sigue, digamos, vigente, ¿vale? La podemos alargar un poquito. Y en este soporte principal, que estaría en esta zona, tenemos una clara zona de congestión que podríamos dibujar así. Y esta es una zona de congestión que el precio debe romper tanto al alza o a la baja para efectuar un movimiento interesante. Ahora mismo tenemos aquí un suelo muy importante. ¿Y qué pistas nos está dando el mercado? Bueno, el mercado en un principio nos está dando lo que sería una formación de triángulo simétrico porque nos está dando máximos decrecientes, máximos cada vez a un nivel más bajo y nos está dando desde esta formación también mínimos cada vez más altos, ¿vale? Tenemos un mínimo, otro mínimo más alto, luego otro mínimo más alto, otro mínimo más alto, otro mínimo más alto y según esa configuración que podría ser de un triángulo simétrico, la cual es un patrón de continuación, aunque también puede dar reversiones, pero en principio es un patrón de continuación. Entonces eso vendría a confirmar que el precio va a venir a caer y a buscar un soporte hacia estos niveles que son los que tenemos ya estipulados desde hace bastante tiempo para ver dónde se efectúa realmente un reverso y donde efectivamente el precio de Bitcoin toca suelo para rebotar. ¿Qué ocurre? Que el mercado viene con muy poca liquidez, viene con muy poco volumen y es bastante probable que haya un movimiento errático y que, al igual que ocurrió anteriormente, algún operador pueda venir
a invalidarlo y quizá, como hemos visto una ruptura de este supuesto patrón sin mucho volumen y el mercado, como veis, se está moviendo, apenas se está moviendo y apenas hay, digamos, interés, cuando un operador llegue puede mover realmente el mercado en la dirección que él quiera, porque es un mercado actualmente con muy poco volumen, ¿no? Y cualquier operador con poco capital puede efectuar un gran movimiento. ¿Que ese movimiento va luego a sostenerse en el tiempo? Difícilmente. Lo más normal es que sea un movimiento que saque un poco a la gente de su análisis principal y luego normalmente lo que estamos viendo es que cuando se producen ese tipo de movimientos el precio vuelve a retomar su tendencia natural. Entonces, teniendo en cuenta que además la cantidad de largos, la cantidad de operaciones en largo se está disparando precisamente porque el precio está aguantando este soporte en los 7.000 dólares. Si vemos una ruptura con fuerza hacia la baja del precio, además de tocar estos soportes, seguramente sea con la intención de liquidar todos esos largos. Entonces, no sería nada extraño que viéramos una fuerte caída eh, acompañada de un fuertísimo rebote y que ese sea, digamos, el reverso. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es seguir esperando una caída y esperar diferentes niveles de compra que nos den una señal para comprar y ahorrar Bitcoin a largo plazo. Por ahora, pues no es un buen momento para comprar. El precio está por debajo de las medias móviles, el precio está por debajo de esta línea de resistencia que está marcando esta tendencia de máximos cada vez más bajos y aunque está aguantando el soporte, habría que esperar la ruptura de la zona de congestión por alguna de las zonas para efectivamente tomar una posición con una alta probabilidad de éxito. Y ese ha sido el análisis de hoy, tanto técnico como fundamental. Como siempre os invito a visitar la página web Dinero y Trabajo, donde podréis encontrar toda la información referente al mundo financiero económico en general y al mundo de las criptomonedas en particular. Así que un saludo a todos y hasta la semana que viene.